Tengo la idea, tengo la idea de que hay varios chicos que piensan que era las 18:30, pero no estoy seguro. Bien. ¿Cómo estuvieron con el práctico número 6? ¿Pudieron terminarlo todos los que están presentes? Profe, yo no pude hacer el 4. ¿El cual? Bien. Lo podemos ver ahora un ratito. ¿Alguien más le falta algún ejercicio de 6 que no he entendido? ¿O algo o algún concepto que todavía no lo tenga claro de la programación orientada a objetos? Pueden, pueden comentarlo, así lo vamos viendo. Ah, a ver si puedo. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí se ve, profe. Bien. Sí, profe. ¿Y se ve el colab? Es que agregué un monitor que no tenía. No estoy seguro de que se vea bien. Bien. El ejercicio 4 me dijiste, Agustín. Ah, este es el de la sublist. Ese era feo. Pero igual lo tratemos de pensar. ¿Alguien lo hizo este de las sublistas? Eh, el ejercicio dice, escribir una clase en Python que obtenga todas las posibles sublistas únicas de una lista de números enteros distintos. No tienen en cuenta una lista vacía. La verdad que, y después metería esas funciones dentro de una clase para que sea más sencillo. No, no es un buen, no es un ejercicio o que presente la metodología de la programación en objetos de una manera muy útil. Eh, Así que deberíamos, o directamente Nico. Yo estaba probando, pero no me sale. Bien. No hiciste, no buscaste librerías que ya te lo hagan, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá vamos a hacer una función que tiene sublistas y que tenga como parámetro una lista. Bien. Eh, y esto tenemos que, para cada uno de los elementos, tenemos que ir haciendo las sublistas. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que tener acá como primero lo que vamos a devolver. Y acá sería un return sublistas, ¿no es cierto? Y como ya sabemos que la lista es uno de los elementos, o sea, la lista completa es una de las sublistas, podríamos agregarlo así. Entonces nos faltaría
ir encontrando las otras sublistas. Obviamente tenemos que ir recorriendo y para cada elemento, o sea, como que tendríamos que ir hasta la longitud total de la lista e ir encontrando la lista de esa cantidad de elementos. Por ejemplo, la primera lista ya la tenemos, que es la de 3 elementos para el ejemplo, porque este. Después tendríamos que buscar la sublista de 2, después las sublistas de 1, y ahí al final nos quedaríamos sin elementos y esa sublista vacía no la tenemos en cuenta. Entonces, bien. Entonces podríamos hacer... vamos a tener que hacer como dos recorridos, por lo menos. O sea, 2 for, mejor dicho. Entonces pongamos este sería el tamaño, el size, va a ser el len de la lista. Entonces hacemos size. Desde 0 hasta 6. Desde 6 hasta 0. Eso creo, ¿no? Desde 6 hasta 0. Con paso -1. Le podría quitar esto para que no empecemos bien. Entonces ahora tenemos que hacer otro for. Y acá sería la sublista. Y luego deberíamos empezar a ir armando la lista. Estoy pensando si esto tiene sentido. O no. A ver, no me gusta esta forma. Podríamos hacer es... Sí,
lo que podemos hacer es esta. Y luego y acá podríamos poner if lista de n a n. Entonces lista de n. Bien. Entonces la idea es que estos dos for, uno va a ir desde 0, van a ir aumentando o sea, primero va a ir el 0, 0, ese va a estar vacío, después va a ser el 0, 1, el 0, 2 y así va a ir aumentando. Pero no sé si esta forma me va a repetir las listas. ¿Qué podría ser? Bueno, está 4, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 6 y 6. Y me faltó la 4, 6. ¿Por qué me pasó eso? Porque todo lo fue haciendo en orden. Insertar 4, después el otro 5, después el otro 5, 6. Después paso al 5. No, entonces esta no es una buena solución. Así que nos faltarían un par de elementos. A ver cómo puede ser. A ver, a ver.
A ver, probemos otra cosa, porque este evidentemente no funciona. Y es justamente por cómo está hecho. Y es que el- esto va desde 0 hasta la cantidad de elementos, o sea, de 0 a 3, entonces va a tener el 0, el 1 y el 2 en este ejemplo. Y este va también desde el 0 hasta el 3, 0, 1, 2 y 3. Eh, entonces, la lista, la sublista que tiene a este y a este, no la va a tomar. Entonces, podemos hacer dos cosas. Una es pensarla mucho y otra es buscar, que es lo que siempre, generalmente uno termina haciendo. Eh, entonces, pongamos dos. Y acá lo primero que sale es eso. Mm, 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 mm. Esto también está mal, por lo mismo. No me da todas las sublistas. Y este tampoco. Este es un poco diferente, que la idea que estaba acá, que es en vez de esta acá, es ir hasta n, pero estamos en el problema. Ese es el problema que tenía aquí. Ah, esto estaría algo. Bueno, este funciona cada vez que el otro, nada más que mm, también la lista con 6 no funciona, no la encuentro. Eh, de hecho, es un problema bastante común, por eso hay tantos ejemplos. Y en todos, ninguno se preocupan por eso aparentemente.
O sea, algunos dicen que es- estas no son consideradas sublistas, pero para mí es una sublista. Pero había una librería que creo que lo hacía. Eh, Esa es una, Digital Tools, que esa es la que yo me acordaba que existía, pero que no quería usar. Mm, Y acá le paso la lista. Mm, Claro, acá podríamos usar este y hacer este. Mm, Este me da la de 1, la de 2, la de 3, 4 y 9. Entonces podemos utilizar esa librería aprovechando que la tenemos y hacer una solución más eh, esta, 6 más. Entonces, for combination, a ver, veamos ahí que nos devuelve esto. Que esto es una tupla. Entonces, en vez de decir esto, hacemos list. Ahí está.
con eso, o sea, la otra solución era casi bien, casi correcta, y es la que la mayoría de estos ejemplos muestra cuando uno busca eso, ya que no sé si por alguna forma, eh, por alguna forma de entender el problema, solo entiende como sublista a los slices de listas, a las rebanadas de listas. O sea que 4 o 6 no sería una lista. Pero si vemos en la salida acá de lo que nos muestra el ejemplo, sí considera el 4 o 6 una sublista. Entonces ya esa solución no nos sirve. Entonces, en vez de cranear la tanda, que nos va a llevar más tiempo del que le quiero dedicar a esto, podemos utilizar esta librería IterTools que nos da todas las combinaciones de cierta longitud para una lista. Entonces simplemente vamos iterando desde 1 hasta el tamaño de la lista más 1, ya que acuérdense que en range este valor me lo ignora al último. Entonces, para este ejemplo vamos a tener de 1 a 3. Y para cada uno de esos le vamos sacando todas las combinaciones. Entonces, para cada una de las combinaciones lo convertimos en una lista y lo agregamos a las sublistas. Entonces, acá si ponemos una lista más grande, me va a dar todas las sublistas. Lo bueno es que también nos da ordenadas. Primero las de longitud 1, después la de longitud 2, después la de longitud 3 y al último la de longitud igual a esta lista. Bien. Yo creo que esta es una solución aceptable sin tener que llegar al punto de ver, eh, de hacer esto manualmente. Porque la otra forma, que era la que supongo que hace esta librería internamente, era esa esa la que yo quería hacer. O sea, ver todas las sublistas de tamaño 1, después la de tamaño 2, después la de tamaño 3, hasta llegar al tamaño de la lista. Eh, pero para eso tendríamos que haber ido iterando uno por uno o sea, tendríamos que haber hecho dos o tres ciclos y después tener en cuenta de cuál ya agregamos para que acá en vez de que nos aparezca el 4.6, no nos aparezca después el 6.4. Entonces eso también había que tenerlo en cuenta y para eso era mejor usar conjuntos para no tener repetidos. Entonces ya se complejiza mucho. Yo creo que por eso esta combinación nos devuelve tuplas porque nos devuelve puntos en verdad, justamente para evitar la repetición. Bien. Pero así lo puedes hacer, yo lo consideraría correcto, porque me puse a revisar la solución propuesta y es la mala. La solución propuesta es parecida a la que hicimos acá, y no, para mí esa no es la buena. ¿Se entendió, Agustín? Obviamente esto acá hay que ponerlo en una clase, pero no tiene ninguna gracia esa clase, por eso decía que no me parecía un buen ejemplo para las clases. Y acá
Y esto sería lista igual a esto. Y después lista.sub. Bien. Por eso digo que no me pareció un buen ejercicio para objetos, porque en verdad la complejidad que tiene este ejercicio es esta. Como clase, la verdad que no tiene ninguna dificultad ni nada especial. Bien. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra duda del práctico 6? Acuérdense que lo tienen que entregar hoy día, así que todavía no lo han entregado. Mm. Eh, ¿Alguien más? ¿Pudieron hacer todos los ejercicios? Si es así, podemos pasar al práctico 7, que es como una continuación del práctico número 6. Porque la verdad que seguimos con la programación orientada a objetos y además son pocos ejercicios. A menos que tenga una... Y entonces ahí podemos usar lo que ya sabíamos del try except. Entonces hacemos la división. Acá yo hice la división entera. Me pareció más razonable usar la división entera, que es con las dos slash, porque si estamos trabajando con enteros, la idea es que me devuelva también un entero las operaciones. Si no, si yo divido con el operador normal, me va a devolver un real, un flotante. Entonces por eso usé este operador en vez del otro. Entonces acá tenemos ya el ejemplo. Creamos un entero 10, un entero 5 y un entero 0. Y luego vamos haciendo operaciones. ¿Sí? Tengo 10 por 5, 5 menos 0, 5 dividido 0 y 10 dividido 5. Entonces, si esto está bien hecho, esto me debería dar 50, esto me debería dar 5, esto me debería dar el error de que no se puede dividir por 0 y devolverme el 0 como dice la consigna. Y el último me debería dar el número 2. Entonces ejecutamos esto y me da 50, 5, no se puede dividir por 0 y un 0, y por último el 2. Bien. Entonces ese es como para que afiancen un poco y vean cuáles son las ventajas de aprovechar estos operadores, estos métodos mágicos para poder utilizar los operadores. En esta clase, la verdad que no tiene tanto sentido porque nosotros ya tenemos, o sea, los números que usamos como enteros ya son objetos enteros y ya tienen sobrecarga de esto, entonces es absurdo hacer una clase que haga lo mismo que ya hace el número por sí solo. Pero piénsenlo, por ejemplo, si ustedes quieren tener una clase matriz o una clase array, o sea, vector. Entonces podrían hacer clases que
hacer métodos de multiplicación de matrices, o de multiplicación de vectores, o de suma de vectores, o sea, las cosas que ven en álgebra, fuera, sí, álgebra lineal, y entonces ahí sí tendría mucho más sentido, porque yo diría, bueno, quiero multiplicar una matriz con otra matriz, entonces es mucho más legible y más entendible que utilizar directamente los operadores. Bien, y que eso además me devuelva otra matriz, por ejemplo. Entonces ahí es donde cobra mucho más sentido este tipo de cosas. De hecho, lo que hacen algunas librerías, por ejemplo, en todo ese manejo de vectores y demás, nosotros si creamos un array de multi, lo podemos multiplicar de esta manera y me va a devolver otro array de multi. De esa forma es mucho más cómodo trabajar con esas estructuras de datos más complejas. Muy bien. ¿Se entendió esto? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se utilizan los métodos mágicos? Este ejercicio era bastante sencillo. El ejercicio número 2 habla un poco de usar la clase persona del ejercicio número 1 del práctico 6, que eso ya también lo habíamos hablado un poco, de que así como teníamos personas, podríamos tener alumnos y profesores que hereden de la clase persona, y acá les pide agregar algunos métodos y algunos atributos para poder cargar notas y calcular el promedio. La verdad que no deberían tener mucha dificultad en hacer este ejercicio. Bien. Y en el ejercicio 3, si ven si lo ven complicado el ejercicio 2, lo podemos hacer, pero creería que no deberían tener problema. El ejercicio 3 es muy parecido también a un ejercicio del práctico 6, que era lo de la clase en rectángulo, pero lo que está interesante de esto es que te pide dibujar el rectángulo usando la librería Matplotlib. Y eso sí estaría bueno que lo veamos, cómo usar la librería Matplotlib. Lo demás es lo que ya hicimos, que eran los métodos para la base, para la altura y para el área, pero esta parte del Matplotlib es interesante. Entonces, la podemos buscar. Matplotlib es una librería que nos permite hacer, es una librería de visualización. Entonces nos permite hacer un montón de cosas gráficas. No la usaría para interfaces gráficas, eso no, para eso hay otras librerías especializadas en eso, pero sí para todo lo que tenga que ver con gráficos, cosas, figuras geométricas, gráfico de barra, de puntos, líneas, de dibujar funciones, todo ese tipo de cosas. Ahí sí Matplotlib es donde la que mejor lo hace, la verdad. Una de las que mejor lo hace y de manera más sencilla. Entonces acá tenemos un montón de ejemplos. Lo más básico es un plot, así una curva. Después tenemos esto de scatter, creo que era como... No, la verdad que no me acuerdo que era scatter, pero son estos gráficos así como de dispersión, mejor dicho, de cómo está dispersado ciertos puntos. Después tenemos los de barra, de líneas, llenos. Después acá tenemos, miren todos estos ejemplos que se pueden hacer. De estadística hay mucho, los histogramas, boxplot, no sé si algo de eso han visto, no sé si es que están estudiando alguna carrera.
bueno, si estás estudiando alguna carrera, seguro estadística vieron, no importa cuál carrera sea. Entonces acá te permite graficar varias de esas figuras de estadística. Y bueno, y acá hay otras más. Y acá tenemos una galería más grande de otros gráficos. Lo bueno de esto es que no solo nos muestran lo que se puede hacer, sino nos muestran cómo se hace. O sea, supongamos nosotros quisiéramos hacer algo como esta, una curva. Acá te dan el código de este ejemplo. Entonces, directamente vamos a copiarlo y lo vamos a... ahí ya tenía otro ejemplo de Matplotlib, pero quiero que vean que es bastante sencillo replicar eh, los ejemplos que te da la librería. ¿Bien? Entonces acá tenemos, lo bueno de Matplotlib también es que ya viene incorporado dentro de Colab, así que lo pueden empezar a probar sin necesidad de instalar. Bien, entonces acá tenemos el pyplot, que es como la clase básica. Después acá está patches, que son como las figuras que podemos meter adentro. Y después acá está usando NumPy para ver todos los puntos de una función en este caso. 2 por pi de 0 a n puede ser esto, la verdad que no estoy seguro. Y acá está el coseno y el seno. Entonces está haciendo unos cálculos acá. Y después con esos puntos, con x e y, gráfica la función. Entonces podemos ver cualquier cosa que nos interese gráfica, podemos ver cómo está hecho el ejemplo y luego adaptarlo a los datos que nosotros tenemos o los datos que nosotros queremos graficar. En este caso, o sea, no sé si habrá un ejemplo justo de un rectángulo, que sería lo que necesitamos para ese ejercicio. Quizás algo como esto podría ser. No, acá hay más ejemplos de cosas estadísticas. Bueno, podemos poner texto, imágenes, la verdad que es bastante complejo. Este es texto, pero también se parece bastante a lo que necesitamos hacer. Y ahí pueden ir jugando con los valores. Y ven cómo van cambiando. Cómo van cambiando los gráficos en función de los valores que le estamos dando. Entonces es una librería bastante entretenida para jugar un poco. Acá como no veo ningún ejemplo de lo que deberíamos hacer,
Quizás algo como esto podría ser. Algo como esto. No, estos son como otros axes, otros ejes adentro de el mismo. Entonces directamente veamos lo que ya había hecho. Y es esta función. A ver si funciona. Ahora llame. Este ya estaba como ejemplo del otro. Ahí está. Bien. Entonces acá me dice que lo que me está diciendo esto es que está haciendo una figura. Bien. Es un pyplot figura con el tamaño. Este es 6 por 6. Eso está en pulgadas. Se supone que estos son 6 pulgadas por 6 pulgadas. No habla de la escala, sino del tamaño, del lienzo. Bien. Y luego, acá en la otra instrucción, lo que le decimos es que agregue un subplot, o sea, vamos a agregar otro plot, no me acuerdo la traducción de plot en este momento. Pero ahí sí le pasamos los ejes. ¿Bien? Acá yo le estoy pasando estos ejes. Esto en verdad lo vamos a sacar de función. Lo voy a sacar para que deje de ser una función y lo podamos probar más rápido, como se ve. Esto lo voy a sacar como función, pero lo voy a dejar como variables. Entonces acá podemos tener el punto inicio. Y acá vamos a ir usando las variables. Acá tenemos size, acá tenemos axis. Acá vamos a dar el punto inicio. La base. Esto también lo vamos a poner como variable. Ahora que vamos viendo cómo se comporta. Entonces, como ya les dije, el size es el tamaño del dibujo este. Está medido en pulgadas. No, en pulgadas. Es en inches. No sé si inches es pulgadas. Creo que no. Luego
luego están los límites. Esto es el límite de X y los límites de Y, de los ejes. Y ahí sí le ponemos que vaya desde 0 hasta 5. Por eso acá en el gráfico va desde 0 hasta 5. Luego los labels, que serían la etiqueta, esto que se ve acá. De que acá está la X y acá está la Y. Y luego tenemos el punto inicial, la base y la altura. Entonces, una vez que ya tenemos la figura y el subplot con, o sea, estos ejes de donde se va a dibujar, le agregamos un patch con esta otra clase de Matplotlib con patches. Y va a ser como un parche, justamente por eso se llama un patch, con un parche dentro del lienzo que va a tener un rectángulo. Bien. Ahí usamos el parche de rectángulo que me pide un punto inicial, la base, la altura y opcionalmente un color. Este color está en hexadecimal, así que lo podemos buscar cualquier color en hexadecimal. Por ejemplo, si quisiéramos un azul, vamos a poner todo esto en 0 y me va a dar un azul bastante feo. No mejoró mucho. Le podemos dar un tono de verde. Bueno, acá también si le damos a mucho azul y verde debería darme algo parecido a un amarillo. No. No, me dio algo parecido a un celeste. Pero bueno, ahí no es necesario que jueguen con esto. Están en cualquier lado, pueden encontrar los colores hexadecimales y ponerle el color que quieran. Bien, luego, para terminar, para poder graficarlo, acá le asignamos los labels. Acá con PLT le asignamos el label del Y label y el X label. Y luego, con el método show de PLT, mostramos el gráfico. Entonces ahí podemos modificándolo, se va a ir cambiando, podemos cambiar el punto de inicio, podemos cambiar la escala, podemos decirle que vaya de 0 a 10, y ya me lo muestra más acá a un costado. Podemos aumentar el tamaño, podemos decirle que sea 10 por 10, y va a mostrar un gráfico mucho más grande. ¿Ven? Entonces, de esta manera, usando un código igual o similar a este, lo agregan a su clase de rectángulo y ya van a poder graficar. Y eso es lo que tenía al principio en el ejemplo. O sea, pueden tener, acá en vez de punto de inicio, van a tener en el ejercicio habla de tener un punto inicial y final, y tener estos métodos que ya base a todo. Entonces, acá pueden tener el punto inicial, acá pueden llamar al método base, acá pueden llamar al método altura y graficar el rectángulo en cuestión. ¿Entiende hasta ahí cómo podrían hacerlo? Si tienen alguna duda, me avisen, así la podemos ir viendo. ¿Alguien ya lo tiene hecho el ejercicio del práctico 6? El el de la clase en rectángulo. Era el ejercicio 6.
del práctico 6. Acá en el ejercicio 6 del práctico 6 ya me hablaban de este mismo método, de esta misma clase con los mismos métodos, pero todavía no tenía lo de dibujar. Por eso pregunto si alguien ya lo tiene. Estaría bueno a ver si lo quieren mostrar. Karen, No, profe, yo no. ¿no lo tenés? ¿Alguien lo tiene hecho? Como para que lo muestre y le agregue lo de Matplotlib. Así participan todos. No es un monólogo. Agustín, ¿ya lo tenés hecho este? O Luz. Ya hay varios chicos, ninguno lo tiene hecho. Porque si no lo tienen hecho, lo pueden ver acá. Hay dos diferencias principales con el ejercicio 3 del práctico 7 con el ejercicio 6 del práctico 6. Y uno es el que tiene el método dibujar y el otro es que tiene que habla de que tiene que tener una clase punto como superclase. O sea, el punto inicial y el punto final ya no van a ser estructuras internas, sino que van a ser objetos de la clase punto. Entonces podríamos pensar que la clase punto tiene esto, tiene un X y un Y, y que tiene se lo puede mostrar de esta manera, como un par ordenado de X e Y. Y además usamos otro método mágico que se llama call, que es para devolver el punto como si fuera una tuple. ¿Bien? ¿Cómo se usa cómo se usa el método call? Se llama al objeto con los paréntesis como si fuera una función, pero no se le pone ningún parámetro. O sea, se le ponen los mismos parámetros que tiene call. Y luego la clase rectángulo es como ya la habíamos visto, nada más que acá tenemos como punto inicial otro punto, un objeto de la clase punto, y para el fin también tenemos otro objeto de la clase punto. Luego la base era un pequeño cálculo de los x del final menos el inicial, y la altura era del final menos el inicial, pero con el elemento y. Luego el área era la base por altura, y tenemos un dibujar que es el mismo código que habíamos visto arriba. Directamente le ponemos un dibujar, y acá es donde les decía, ¿no? Acá es donde estamos usando el método mágico call para que al objeto lo llamemos, o sea, hagamos un call con estos paréntesis.
Bien, entonces, al usar esta sintaxis, Python internamente busca el método que se llama call, ejecuta el código de ese método. Bien, en este caso es devolver una tupla con los dos puntos, que es justamente lo que nos pide para graficar el patches rectángulo. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo. Creamos un rectángulo que vaya desde el 1, 1 hasta el 4, 3. Luego hacemos un print de los puntos, justamente del inicial, del final. Luego de la base, altura y área. Y luego lo dibujamos. Entonces tenemos 1, 1, 4, 3. Base 3, altura 2. El área es 6. Y está graficado acá. Si hacemos otro punto, que empiece en el 1, 0, que vaya hasta el 3, 2, va a ser otro gráfico distinto. Va del 1, 0 hasta el 3, 2 y me grafica un rectángulo. Si quisiera hacer un rectángulo que quede justo acá en el borde, ¿qué puntos tendría que poner? Acuérdense que el punto inicial y el final forman la diagonal del rectángulo. Entonces, si yo quiero tener un rectángulo que esté justo acá al final. ¿Qué puntos tendría que utilizar? ¿Cuál se le ocurre? Sería 3-5, 3-5. A ver, probemos. 3, 5, 3, 5. Esto, como los dos puntos son iguales, no tengo nada, tengo un punto solamente. Entonces tengo base 0, altura 0, área 0. Acuérdense que tenemos un punto, el punto inicial y el punto diagonal y el punto final forman una diagonal, ya sea para la derecha o para la izquierda, podría ser también. Es 3-5 o 5-3. 5, 3. Área 4. Y acá no me lo grafico porque el 5, 3 está acá afuera de esta área. Entonces yo tendría que ampliar esta área. Ven, acá le agregué un axis a dibujar. Entonces yo tendría que ampliar esto para que me aparezca este rectángulo. Pero si volvemos al D5, acuérdense que este punto es 5, 5. Entonces si yo quiero tener un rectángulo hacia el final, el punto final tiene que ser 5, 5. Pero el punto inicial no puede ser acá en 5, porque si no ya estarían en el mismo eje y no harían una diagonal. Entonces para que haga una diagonal tiene que estar un poco más abajo. Podría ser
Esto está al revés, de hecho. Dice X, y es al revés. Ah, es que acá está mal. Esta es la Y y esta es la X. Pero por ejemplo podríamos tener el 3 3 y ahí haríamos un rectángulo que esté justo en el borde. A ver, porque 3 3 es este punto y 5 5 es este. Entonces ahí hacemos un rectángulo. Con esa misma lógica, eh, ¿cómo podríamos hacerlo en esta esquina? Cero, tres, tres, cinco. 0 3, bien, y 3 5. Muy bien. ¿Ven? Entonces ahí, como tenemos en X 0 y 3 en Y, es este punto, y el otro punto es 3 5, que es este, 3 5. Entonces se forma este rectángulo. Entonces, de esa manera, eh, podemos hacer algunas cosas interesantes con la librería Matplotlib. Si no lo tenían hecho, el ejercicio 6, exactamente esto, nada más que sin la clase punto y sin el método dibujo. Es súper pequeña y sin tantos problemas. Bueno, eh, tengo que salir un momento porque tengo que responder algo del trabajo, así que le voy a dar 10 minutos para que miren el práctico. La idea es que miren ya sea el 6 o el 7, no hay problema. Cualquiera de los dos podemos ver hoy día. Y comenten si hay algo que no entienden, algún ejercicio que les gustaría que hiciéramos para poder entender. Eh, si están atrasados y ya hay algo anterior que no entienden, bueno, ya sería medio difícil, pero bueno, igual la idea es que traten de estar al día. Así que cualquier duda la podemos ir viendo. Bueno, en 10 minutos regreso.
importante, y no ¿Qué fue lo que pasó?
Bien, disculpen ahí la demora. Tenía varias cuestiones. ¿Pudieron ver algo del plugin? ¿O alguna duda más antigua que quieran ver? ¿Podemos ver el punto 4 del trabajo 7? Mm, lo de las monedas. Sí, sí podemos ver. Lo copio. Mm, bien. Entonces me habla de escribir una clase con el nombre monedas que debe contener valores de varias monedas. Por ejemplo, euro, dólar, peso argentino y yen. Una instancia debe contener la cantidad y la unidad monetaria. La clase que va a diseñar debe tener los siguientes métodos: crear constructor, sumar distintas monedas, sumar una moneda con otro valor distinto y redefinir la función str. Bien. Entonces, lo que podemos partir haciendo es justamente eso, ¿no es cierto? La clase moneda. Y tenemos que tener el constructor. Entonces vamos a poner el valor, la cantidad podríamos poner como un atributo de la clase, y la unidad. La unidad que va a ser, podríamos ponerle un valor por defecto que sea ars. Lo que sí estaría bueno que hagamos un atributo de clase, que son estos atributos que ponemos acá, que estos podrían ser las unidades. Y que sea un funcional. Entonces, podemos tener todo en peso. O sea, peso va a ser la unidad base. Y como me dice que podemos llegar a sumar diferentes monedas, necesitamos alguna forma de convertir. Entonces, si me pueden ayudar con esta búsqueda, ¿a cuánto corresponde un peso argentino en dólares, en euro y en yenes? Mientras yo continúo con esta parte. Esta es básicamente cantidad igual a cantidad. Insert nueva unidad. Después necesitamos poder sumar una moneda con otro valor, sumar distintas monedas, o sea que ahí tenemos que tener alguna forma. Y me habla de redefinir la función str, esa lo podríamos hacer ahora.
mientras hacemos lo demás. Y acá vamos a retornar el valor. Vamos a hacer punto de unidad. Y hacer punto de cantidad. Tenemos decimales. Forzar 5.000. Unidad, unidad, sí. Si, si me pasan a otra unidad que no sea, que no esté dentro de las que tenemos, que sea así. Muy bien. Alguien, ahora podemos hacer. ¿Alguien encontró a cuánto equivale en dólares un peso argentino? Son 0,009. Bien. ¿Y euros? 0,008. ¿Y yenes? 1,1. 1,1. Bien. Bien. Entonces, vamos probando hasta ahí cómo va. Si es que no hay algún error. Ahí está. Entonces tenemos, la moneda 1 tiene 5.000 y la moneda 2 tiene 100. Y este formato de acá, el que le decimos .f, es para decir que nos muestre como si fuera un flotante y con 2 decimales. ¿Bien? Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que podríamos hacer la suma de distintas monedas? O sea, supongamos que yo quisiera sumar la moneda 1 con la moneda 2. ¿Cómo lo podría hacer? De hecho, podríamos aprovechar lo que vimos en el ejercicio 1 de los métodos mágicos y ponerlo en el add. Así podemos usar el operador más para
para que sea más fácil después la lectura. Muy bien. Entonces, obviamente no podemos sumar las cantidades porque están expresadas en diferentes monedas. Entonces tenemos que hacer una operación ahí. ¿Cómo se les ocurre que sería esa operación? ¿Cómo alguien se le ocurre cómo podríamos hacer? O sea, a ver, para darle alguna ayuda. No podemos sumar, por ejemplo, si queremos hacer esto. Moneda 1, moneda 2. No podemos hacer 5000 más 100, que sería esto. Si yo hago self.cantidad, return. Eso estaría mal, ¿no es cierto? Están expresados en diferentes monedas, en diferentes unidades. Entonces, si yo hago esto, me va a dar 5100, que claramente no es la respuesta. Además ¿en qué moneda? O sea, lo que me tienen que devolver es una moneda. Entonces yo tendría que devolver una moneda y sería peor porque me diría que tengo 5100 ARS, cuando todos sabemos que $100 es bastante más que 100 pesos. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos ver de la moneda y de nosotros? O sea, de la moneda self, el objeto nuestro, y el objeto moneda con el cual queremos sumar. ¿Qué les parece? Lo convertimos a pesos. Claro, si una de las dos fuera pesos, lo deberíamos convertir a pesos.
Bueno, en verdad, todo lo podríamos convertir a pesos y calcular. Pero tenemos que tener en cuenta que acá podríamos tener, acá podría, estos 5.000 en vez de pesos podrían ser yenes. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es llevarlo a una moneda en común. Bien. Entonces, nosotros podríamos decir que necesitamos algo que me devuelva el valor en pesos, por ejemplo, por decir algo. Valor ARS valor ARS propio, y tenemos el valor en ARS de la moneda. Bien. Y esto podría ser otro método, como convertir a... Esto podría ser un método que se llama ser.convertir en ARS. Y paso... este sería ser convertir en ARS, y este sería ser.convertir, no ser, perdón, es moneda, convertir en ARS. Y acá tenemos que, entonces el valor podría ser, ahora sí, sería el valor en ARS, el valor resultado puede ser igual al valor ARS moneda más un valor ARS propio. Pero nos faltaría la unidad objetivo. Y no sé, la podemos hacer de... podemos usar diferentes criterios. O sea, podemos decir, bueno, si sumo una moneda 1 con la moneda 2, la moneda resultante tiene que estar en la moneda 1, en la unidad de la moneda 1. O podríamos decir, bueno, tiene que estar en la unidad de la moneda 2. O podríamos decir, el resultado lo devolvemos en ARS. También sería, no lo especifica acá. Pero por cómo está expresado, que se suma una moneda con otro valor distinto, quizás la unidad que tenemos que mantener es la unidad de la moneda propia, o sea, de la moneda 1 en este caso. Bien. Entonces, podríamos hacer algo así. Unidad resultado es igual a es igual a self.unidad. Bueno, en verdad esto no es necesario. Ya podemos usar la unidad. Entonces, el return sería este, ser.unidad. Pero el valor resultado sí deberíamos convertir. Sería convertir el valor resultado a la unidad. Bien. Entonces,
este convertir en ARS podría ser convertir sí, me gusta. A ver, tomamos unidad igual a y acá también convertir igual a eh, convertir ¿Cuál es la idea que estoy pensando acá? Es que vamos a tener un método convertir que le podemos pasar la unidad a la cual queremos convertir. Eh, después tenemos un método convertir que por defecto va a tomar como que estamos, el valor este está expresado en ARS. Y bueno, ahí lo vamos haciendo y de ahí lo vamos pensando. Entonces necesitamos algo que nos permita convertir a Argentina, ¿no es cierto? Para poder tener un valor único para hacer las operaciones. Entonces, se supone que acá vamos a convertir hacia la unidad que queramos. A la unidad. Y tenemos un valor que va a ser igual a entonces, si unidad, si existe la unidad, entonces tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces, si está la unidad y está el valor, la idea es que nosotros queremos convertir ARS, pesos, a esa unidad. Bien, vamos a tener el peso argentino como base. Entonces, ¿cómo convertimos? Usamos la tabla de unidades. Entonces, podemos retomar el valor. Sería, yo tengo esto. Esto por esta cantidad.
que así sería. Ahí me pueden corregir si estoy equivocado. Entonces sería self.unidades. Unidad por el valor. Bien. El valor se supone que está expreso en peso argentino, entonces al multiplicarlo por este valor nos da el resultado en esa unidad. Muy bien. Si el valor no existe, hacemos lo mismo, pero con el valor interno. ¿Ves? Con cantidad. Y luego acá en el else, esto no está tan bonito, pero en el else usamos por defecto eh, usamos por defecto la unidad. Esto sería medio redundante el convertir si no tenemos nada, si no le pasamos ningún parámetro, porque nos va a devolver lo mismo que ya tenemos. Muy bien. Y en teoría, al yo hacer esto, me debería dar el resultado correcto. Acá estoy haciendo algo mal. Es que cuando quiero convertir a ARS, tengo que, desde otra moneda, tengo que dividir. Entonces, no me gusta esto. Entonces voy a hacer un convertir así. Así es la unidad. Y vamos a poner esto. Entonces yo convierto desde entonces tengo que hacer, si voy a convertir así, es el valor que yo tengo dividido la unidad. Entonces esto sería ser cantidad dividido en ser.unidad. Entonces ya no necesito esto.
Vamos a hacer un convertir desde. Este sería convertir hacia ars, convertir desde ars, para que no se malinterprete. Bien. Y ahí acá le doy un valor. Y esto sería sería